la mecánica se puede aplicar a los fluidos en movimiento, ¿no? Hidrostática es la estática de los fluidos. Hidrodinámica es la dinámica de los fluidos. ¿Qué estamos estudiando entonces? Los fluidos en movimiento. Muy bien. Acá hay una particularidad, joven. Entonces, la física ve en dinámica, en la dinámica newtoniana, veíamos si aplicamos una fuerza sobre una masa, sobre un cuerpo sólido, entonces este cuerpo aceleraba, según la segunda ley de Newton, ¿no? F es igual M por A. Se aplica una fuerza resultante, entonces la masa acelera. ¿Qué pasa en la dinámica de fluido? No podemos escoger una partícula de un fluido, digamos, ¿no? No se puede porque son miles de partículas que están en movimiento. Lo que se hace en la dinámica de fluidos, se analiza un punto por donde pasan los fluidos y en ese punto se analiza su velocidad, se analiza el caudal que vamos a ver a continuación, qué es el caudal, y luego se compara con otro punto en otro lugar, ¿sí? Y en otro lugar puede ser en el mismo tiempo o en diferente tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con el caudal? Entonces, y de esa manera se ha comprobado que sí se puede aplicar la mecánica newtoniana, pero con algunas particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? ¿Ya? Por ejemplo, los industriales, los químicos, los petroleros, en su profesión van a ver la necesidad de mover líquidos, ¿sí? Por ejemplo, hay que enviar 2 metros cúbicos de agua cada hora desde el piso hasta un edificio de 10 pisos hacia arriba. Ajá, ese fluido va a estar en movimiento. ¿Qué va a hacer los ingenieros? Tienen que calcular de qué potencia tiene que ser la bomba, en qué tiempo debe llegar ese fluido. Tiene que calcular de qué diámetro tiene que ser la cañería. Ajá. ¿Ya? Eso, digamos, el cálculo más sencillo que hagan cuando haya que mover agua. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el ingeniero químico industrial va a trabajar a una fábrica de aceite? Entonces, en la fábrica de aceite se extrae el aceite crudo de las semillas de algodón o de la soya o de la semilla de girasol. Se extrae el aceite crudo con prensas, ¿sí? Presionan y está el aceite crudo. Ahora, ese aceite hay que mover hacia otro sitio, utilizando lo mismo, bombas, etc. Pero no es lo mismo mover aceite que mover agua. El aceite es más espeso, más viscoso, cuesta más mover el aceite, hay que gastar más energía, etc. Peor si hay que mover miel, digamos, melado en los ingenios. Entonces, la física, ¿qué hace? La física agrupó a los fluidos en 2 grupos grandes, ¿ya? Y eso es lo primero que estamos haciendo. Acá dice, los fluidos se agruparán, en 2 clases para su estudio. Muy bien. Al primer grupo van a ir los fluidos denominados no estacionarios, compresibles, viscosos y además rotacionales. Y al segundo grupo van a ir aquellos fluidos que sean estacionarios, incompresibles, no viscosos y además irrotacionales.
Este segundo grupo es el que se va a estudiar en la física, en este capítulo, física 2. ¿Y qué pasa con el otro? Dirán ustedes. El otro grupo van a estudiar en una materia de arriba. Hay materias de especialidad, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros químicos y los industriales llevan una materia posterior que se llama operaciones unitarias. En operaciones unitarias llevan hay 4 operaciones, ¿no? En la primera llevan movimiento de líquidos, en la segunda movimiento de gases, movimiento de sólidos, y además hay una especial que estudia energía para el movimiento. Entonces, sobre la base de física 2, van a estudiar en otra materia cómo mover, por ejemplo, fluidos viscosos como el melao, como el petróleo, como el aceite, ¿ya? Muy bien, volvamos a lo nuestro. Este segundo grupo se va a estudiar acá en física 2. Y veamos a qué se refiere cada uno de nosotros. Nosotros los vamos a denominar como fluidos ideales a este segundo grupo. Y expliquemos acá, ¿por qué se dice estacionario? ¿Ya? Después va a ver por qué son incompresibles, etc. Muy bien, estacionario. La palabra es bien fácil de recordar. Si nos piden, no es bien, ¿cuál es la época de invierno? Ah, pues junio, decimos, junio. Bien, entiendo por qué. Porque hace frío. Es la estación fría. Algo parecido existe en los fluidos estacionarios. Son aquellos fluidos donde la velocidad en un punto determinado no varía al transcurrir el tiempo. ¿Bien? No varía al transcurrir el tiempo. Digamos, los fluidos que envía Sahuapac envía agua, ¿sí? Desde el tanque de almacenamiento hasta el domicilio. Fíjense, en las calles están lo que se conocen las cañerías matrices, cañerías gruesas. En toda la cañería que hay en una calle, no varía la velocidad, no varía, se mantiene constante. Pero cuando entra a su casa, la cañería, ya es una cañería más delgada. En esa cañería la velocidad ya es diferente a la velocidad que había en la matriz. Y en toda la cañería que está dentro, ya la velocidad es otra, pero tampoco varía en la cañería. Sintetizando, fluidos estacionarios son aquellos donde la velocidad no varía al transcurrir del tiempo, pero en un punto determinado. Muy bien. ¿Y qué son fluidos incompresibles? Quiere decir que no se comprimen. Quiere decir que no se comprimen. Entonces, esencialmente, los líquidos son incompresibles, ¿ya? No se comprimen los líquidos. Y los gases tienen una compresión hasta cierto punto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estudiar movimiento de líquidos. En una materia de especialidad ya van a ver, por ejemplo, ustedes movimiento de gases, digamos los petroleros, ¿sí? Los gasoductos, se envía gas por ductos, pero ya es otra materia. Y rotacionales. A ver, si son rotacionales, ¿qué significa? Que pueden rotar, que tienen velocidades angulares. Y si son irrotacionales, quiere decir que no giran, no rotan, no tienen velocidades angulares. Muy bien, solamente estamos analizando velocidades lineales. Las velocidades lineales hacen desplazar a la materia. Las velocidades angulares hacen rotar a la materia. Solamente va a haber fluidos que tengan velocidades lineales. Y por último, fluidos no viscosos. Ojo, no viscosos. Al comienzo, en estática de fluido, hemos visto lo que es la viscosidad. Pero
para diferenciar rápidamente, si tenemos agua y tenemos miel, la miel es viscosa, a diferencia del agua. El agua puede desplazarse mejor que la miel. ¿Y qué pasa con los fluidos viscosos? Muy rápidamente, cuando se está enviando agua por una cañería, como por ejemplo el Saguapaj, el agua en toda la cañería se mueve con la misma velocidad. Toda el agua se traslada, toda, al mismo tiempo. Pero en los fluidos viscosos no es así, joven, ¿ya? No es así. El fluido que está por el centro de la cañería, ese se desplaza con mayor velocidad. Y conforme los fluidos se acercan a la pared de la cañería, ya baja su velocidad y los que están junto a la pared, esos no se mueven, ahí están como pegados, ¿ya? Entonces los fluidos viscosos que están junto a la pared no se mueven, están ahí medio pegados por la viscosidad. Nosotros solamente en Física 2 vamos a estudiar fluidos que no sean viscosos. Muy bien, ahora ya hemos caracterizado los fluidos denominados ideales para nosotros, cumplen con estas 4 condiciones. Vamos a ver una nueva manifestación. ¿Cuál? El caudal. El caudal. En los textos también al caudal le dicen el gasto. Por si acaso, en los libros al caudal le dicen el gasto. ¿Qué es pues el caudal? El caudal mide el volumen de un fluido en movimiento que atraviesa una sección transversal de una cañería o de un tubo en la unidad de tiempo. Matemáticamente, jóvenes, el caudal ¿a qué es igual? Volumen sobre el tiempo. El volumen dividido entre el tiempo. Entonces, ¿en qué se mide el caudal? En el sistema internacional se mide en metros cúbicos por segundo. En el sistema CGS se mide en centímetros cúbicos por segundo. También se utiliza litros por segundo. No se olviden que los litros son unidades de volumen, pero no pertenecen ni al sistema internacional ni al sistema CGS, ¿no? ¿Qué es el litro? Es la milésima parte del metro cúbico. ¿Y qué es el centímetro cúbico? La milésima parte del litro. Ah, muy bien. Pero hay otra fórmula para calcular el caudal, miren, es igual a la velocidad por el área donde atraviesa. P, la velocidad a el área. ¿Será que está bien esta fórmula, jóvenes? ¿Será que está bien? Pueden averiguar ustedes cómo se averigua. ¿Ya? Se averigua así, miren. Vamos a copiar esto de acá, vamos a hacer un copia. ¿Cuál es la fórmula de velocidad por el área? ¿En qué se mide la velocidad, jóvenes? En metros por segundo. La velocidad se mide en metros por segundo. Muy bien, colocamos las unidades ahí, ¿bien? Ya. Metros por segundo, unidades de la velocidad. ¿Y en qué se mide? ¿Y en qué se mide el área en el sistema internacional? En metros, ¿cosa? Metros cuadrados. Muy bien. Metros cuadrados. Entonces, velocidad metros por segundo multiplicado por área metros cuadrados. Operaciones metros por metros cuadrados nos da ¿qué? Metros cúbico al cubo. Metros al cubo por segundo.
Es la misma unidad, fíjense. Fíjense, la misma unidad de la fórmula anterior. Metros cúbicos por segundo con la anterior fórmula, y acá también, miren, jóvenes, metros cúbicos por segundo. Está bien. Muy bien, así se averigua, ¿ya? Está bien. ¿Correcto? Entonces hay dos fórmulas para calcular el gasto: volumen sobre tiempo o velocidad por el área. Con el concepto además con las cuatro particularidades indicadas, nace la ecuación de continuidad. Bien, acá un fluido se está moviendo. Acá hay una cañería ensanchada en el punto 1, digamos la matriz de Zahuapac, y está empalmada a una cañería más delgada, digamos la cañería que entra a la casa del usuario, ¿ya? Para que el fluido se mueva, jóvenes, tiene que estar lleno. La cañería tiene que estar llena. Si no está llena, no se mueve. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que empuja al fluido, ¿ya? Al líquido en este caso, una fuerza que empuja. Entonces, esa fuerza multiplicada por el área, dividida entre el área, da la presión. Se mueve este fluido porque hay una presión que está empujando, ¿ya? Si no, no se mueve. ¿Y qué dice la ecuación de continuidad? Dice que si por este punto, A sub 1, pasan 10 litros en un segundo, por ejemplo, como todo está lleno, por este punto 2, por el área 2, también tienen que pasar 10 litros por segundo. El mismo caudal. Eso dice la ecuación de continuidad. ¿Y en qué se basa esa afirmación? Por el principio de conservación de la materia. La cantidad de materia que pasa por A sub 1 es igual a la cantidad de materia que pasa por A sub 2. Entonces afirmamos con propiedad que el caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. ¿Ya? Igualamos eso. ¿Cuál es la fórmula del caudal? Velocidad área por velocidad. Y del caudal 2, velocidad 2 por área 2. Esta es la ecuación de continuidad. ¿Ya? Para que ocurra esto, este fluido tiene que ser incompresible. O sea, significa que no puede comprimirse acá en el área más estrecha. No se comprime. Los caudales son iguales. Pero ¿qué es lo que varía? Varían las velocidades y también están variando las áreas. El área 1 es diferente. Correcto. ¿No? Muy bien. Hemos visto una nueva ecuación matemática, la ecuación de continuidad. Haremos el ejercicio 1, ¿ya? Para aplicar. ¿Qué dice? Miren, una tubería de 3,9 centímetros de diámetro, acá está, lleva agua a una velocidad de 4,5 metros por segundo. La tubería se empalma horizontalmente con una tubería más estrecha. Su diámetro es 2,25 centímetros. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad en la segunda cañería? ¿Cuál será la velocidad? El alumno dirá, ¿por qué pone datos así con 3,9 centímetros, 2,25 centímetros? ¿Saben por qué, jóvenes? Ustedes van a ser ingenieros, van a mandar a su gente, a sus trabajadores a comprar materiales, digamos, por una instalación. Vamos a la ferretería, ahí no se busca cañería por centímetros en el diámetro, sino se utilizan unidades del sistema inglés, ¿ya? Usted va y dice, véndeme una cañería y le pregunta de qué diámetro, y usted tiene que dar en pulgadas, de media pulgada, de 3/4, de 1 pulgada,
pulgada, ¿ya? Mangueras o cañerías. Entonces, ¿recuerdan una pulgada cuántos centímetros es? Una pulgada, ¿no? Es una pulgada. Muy bien, esto debe ser... 2.54. Por eso... Muy bien. Anotaremos los datos del ejercicio. ¿Dónde están los datos? Acá está. Diámetro 1, 3,9 centímetros. Eso igual a 0,039 metros. Velocidad 1, 4,5 metros por segundo. Diámetro 2, 2,25 centímetros. Es igual a 0,0225 metros. Incógnita, la velocidad 2. Tenemos la ecuación de continuidad. A1 por B sub 1 es igual a A sub 2 por B sub 2. Despejamos la velocidad 2. Esto es velocidad 2. Muy bien. De chicas esta por si acaso. No sé de cómo se me vino acá. Ahí. Muy bien. Despejando, velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. El área es circular. El área del círculo es pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado, ¿ya? 1 al cuadrado sobre la velocidad 1 dividido entre pi por r2 al cuadrado. Reemplacemos valores. Pi. El radio 1. El radio es la mitad del diámetro, ¿ya? Acá lo que estoy haciendo, mire, el diámetro es 0,039, dividido entre 2, pues entonces está bien ese radio, elevo al cuadrado, por la velocidad 1. Abajo en el denominador, pi por radio 2, el radio 2 es la mitad del diámetro, entonces el diámetro dividido entre 2, elevado al cuadrado. Operaciones me dio 13,52. Verifiquen, por favor. Bismarck, la siguiente clase tiene que colocar su nombre completo o lo voy a excluir del grupo. Tiene que estar con su nombre y apellido, ¿ya? A Bismarck lo voy a excluir la siguiente clase si no modifica, si no aclara su nombre completo. Airo Arroyo, fíjense si da bien esto, está o no está bien este resultado. Sí, sale eso, ingeniero. Vladimir Castellón. Sale eso, ingeniero. Muy bien. Sale. Bismarck, ¿da eso o no da eso? Muy bien. Inciso B, cálculo del caudal 1. Cálculo del caudal 1. ¿Cuál es la forma del caudal? Velocidad por área. Velocidad 1 por área sub 1. Pi por R1 al cuadrado por la velocidad. 4,5 es un dato por pi por el radio elevado al cuadrado. Me dio 0,0054 metros cúbicos por segundo. ¿Pueden verificar si está bien, por favor? ¿Pueden verificar? Alejandra Durán, ¿me indica da eso o no da? Da eso, De eso. Ya soy ingeniero. ingeniero. Muy bien. ¿Y el caudal 2? A ver, verifiquen. Reemplazando la velocidad 2 por el área 2, reemplacen valores y verifiquen si da también.
Verifiquen el Sí caudal, sale ¿no? eso. ¿Está bien? Sí, me Sí, salió. sale. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ujú. A ver, Está bien. matemáticamente estamos comprobando que el caudal se conserva, no varía. Lo que varía son la velocidad y el área en cada cañería. ¿Dónde la velocidad es mayor, jóvenes? ¿En la cañería estrecha o en la cañería ensanchada? ¿Dónde la velocidad es mayor? La cañería alza. ¿Estrecha? No. En la estrecha, 13.52. Y en la más ensanchada es 4,5. Entonces anotamos acá, miren, nota. La velocidad varía en relación inversa al diámetro de la cañería. Es decir, a mayor diámetro, menor velocidad y viceversa. Menor velocidad y viceversa. ¿Ya? Eso se nota en la manguera del jardín, fíjense. Conectamos una manguera al grifo para regar el jardín. Y el jardín, en la manguera en la punta, tiene una boquilla que regula la velocidad. La vuelve más estrecha o más ensanchada. Mientras más estrecha volamos la boquilla de la manguera para regar el jardín, fíjense, sale el agua con mayor velocidad. Llega más lejos, ¿ya? Mientras más se estreche. Muy bien, jóvenes. El ejercicio 2 es para ustedes y el ejercicio 3 está hecho, ¿ya? Fíjense, ya está resuelto. Vamos a quedar acá. ¿Queda alguna pregunta? No, ingeniero. Muy bien. No, ingeniero. Muy bien. Todo claro. Vamos a quedar acá, jóvenes. Yo les indiqué en la primera clase, el alumno tiene que anotarse con su nombre completo. No vale solamente un nombre o un apodo, lo que sea, ¿sí? Porque no sabemos si es alumno o es otra persona. Yo lo voy a excluir a los que no están con el nombre completo. Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego. Ingeniero, eso en el Ingeniero. Eso en el nombre del Zoom tiene que ser ingeniero. Ingeniero.